Quiero, antes de entrar en la introducción, hermanos, solo para adelantarles el contexto que vamos a hablar ahora. Las diásporas, la palabra diáspora significa dispersión. Repito, la palabra diáspora significa dispersar, dispersión. O sea que la diáspora, hermano, fue producto de las persecuciones que a través de la historia bíblica la iglesia fue perseguida, valga la redundancia. En Hechos capítulo 8, búsquelo por favor, hermano, y así sentaditos. Hechos capítulo 8, en lo que usted lo está buscando, yo le voy a desarrollar la historia. En Hechos capítulo 8, hermanos, esta es dice la teoría de la historia bíblica, que esta es la quinta o cuarta persecución donde la iglesia es perseguida. O sea que anteriormente en el Antiguo Testamento, gracias hermano René, gracias, el aire acondicionado. Mire, hablando de aire acondicionado, mire, el carro, de repente un día me dice el técnico, mire, ¿cómo es que se llama el panel ese? ¿Cómo se llama, Beatriz? El condensador, es radiador, de hecho es un radiador, pero se llama condensador. Igual es verdad, es un radiador siempre. Y de repente, hermano, me empieza a tirar aire caliente, hermano, y se viene una gran tormenta y abro las ventanas y todos los pajaritos que llevaba adentro, mi esposa, mis hijas, chupadas, ¿no? Y todavía los camiones pasaban y les tiraban agua todavía por los charcos de agua, porque cuando chispe agua les cae en la cara y estas que abren la boca. Por Dios, y arregla el aire, papá. Va, está bien, hoy que lo fui a arreglar, vaya, el Señor puso a alguien en mi camino y me dice que el panel no servía. Y como eso se prueba en agua, con una presión, y no echaba burbuja, entonces estaba bueno. Y le pusieron un gas, ¿verdad? El gas, atención, el aire acondicionado no es malo. Lo que es malo es respirar el gas. Ya le voy a explicar por qué. Cuando usted pone el aire acondicionado, usted está respirando dióxido de carbono. ¿Qué es eso? El dióxido de, si yo creo que el pastor lo va a encerrar un día con aire acondicionado también. Es que el pastor tiene esa visión. Cuando cierre con aire acondicionado va a haber dos efectos en la congregación. Este primer efecto, que a usted le va a dar sueño. O sea, ¿por qué le va a dar sueño? Por el dióxido de carbono que él, ella, él, todos respiramos. Oxígeno más el veneno del gas y expulsamos dióxido de carbono. Ese dióxido lo respiramos nosotros, por eso que nos vamos durmiendo, porque es el veneno que yo me respiro del otro y del otro me respira a mí. Entonces eso produce sueño. Ahora entiende por qué es mejor el aire puro, porque el aire puro, hermano, da vida, que es el oxígeno. Pero cuando pone aire acondicionado, por eso es que en los cines la gente se duerme por el aire acondicionado. No digamos, hermanos, que ese tipo de veneno efectivamente al final va a producir un cáncer en los pulmones, por si no lo sabía. Así que si le gusta el aire acondicionado, muy pronto va a morir, ¿verdad? Abra sus Biblias, por favor, hermanos, en Hechos capítulo 8. Qué palabras más alentadoras del pastor Tony, ¿verdad? No, pero no, van a vivir más, hermanos. Y solo la muerte del pastor Tony. ¿Y de qué hablamos, pues? Si hay que hablar de la muerte, ¿verdad? Ok, y mire que dice Hechos capítulo 8, versículo 1. Así sentaditos voy a dar la introducción nuevamente, como dije al principio. Las persecuciones se dieron, hermano, en base a un proceso que Dios estaba permitiendo a la iglesia. O sea que las persecuciones fueron un proceso de que Dios quería ver algo de esas persecuciones. En pocas palabras, las persecuciones traían bendición. Qué ilógico, ¿verdad, hermano? En vez de que traiga sufrimiento, no. Las persecuciones traían bendición. ¿Por qué? Porque a raíz de la muerte de alguien, la iglesia se expandía. O sea que habían que haber mártires. Y la palabra mártir viene de la palabra testigo. Y de la palabra testigo viene de otra palabra griega que significa marturios, que es una persona que profesa y cree algo por causa de alguien. En este caso, Esteban era un testigo mártir, porque él creía en la fe de alguien, de Jesucristo. Y por creer, él fue muerto. Por oír, él proclamó la palabra. Y a partir de eso, hermano, él fue martirizado.
Ok, ¿qué dice Hechos 8:1? ¿Lo tenemos? Así sentaditos del versículo del 1 al 3, por favor. El título de este estudio bíblico se llama La iglesia perseguida. Mire que dice 8:1 todos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Todos el 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraban a hombres y mujeres y los entregaban en la... Nos ponemos en pie, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que nos demuestres que a través de la historia bíblica vamos a sacar algo bueno, y que a través de los sufrimientos que esta iglesia ha tenido, la iglesia siempre ha vivido y tiene más vida, tiene más corazón del Señor. Gracias, Señor, por las pruebas que usted permite en esta iglesia, porque a través de las pruebas, Señor, la iglesia florece. Si la iglesia no tiene pruebas, Señor, la iglesia muere. Y gracias por permitir que el cuerpo de Cristo siga haciendo la labor evangelística en ganar a otros hacia la presencia del Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Qué bueno, hermanos. Ok, vamos al contexto histórico. Número 1. ¿Dónde se dio la primera persecución histórica de la iglesia? Antes, en el Antiguo Testamento no se llamaba iglesia. En el Antiguo Testamento lo que sucedió fue, hermanos, que Israel, atención, Israel, cuando Jacob tuvo sus hijos, que fueron 12, de esos 12 hijos había una hembrita llamada Dina. Entonces fueron 13 hijos, más los hijos de la vejez, que fueron, ¿quién? José y Benjamín. Entonces ese grupo de hijos, hermanos, cuando llegaron a Egipto, oiga bien, y llegaron a sentarse en la tierra de Gosén, repito, la tierra de Gosén significa, oiga bien, un valle fértil que se le conoce como el delta del Nilo, así se le conoce. El delta es una especie de un triángulo, y allí solo estaban viviendo ¿quiénes? Los hebreos. Estamos hablando de las tribus de Israel. En ese mismo contexto, hermanos, oiga bien, salen de Egipto, oiga bien, ¿para dónde? Para la tierra de Canaán. Llegando a la tierra de Canaán, Josué conquista la tierra de Canaán, y después se asientan las 12 tribus de Israel. ¿Dónde ocurre la primera persecución contra Israel? Ocurre cuando Asiria, repito, Asiria invade Israel del norte y dispersa 10 tribus. Oyó lo que dije al principio, la palabra dispersión, que significa expansión de la tierra nacional de los hebreos, que eran 10 tribus, los esparció hacia otros lugares. O sea que a través de esa persecución, ¿qué hubo, hermano? Una dispersión. Número 2, ¿dónde ocurrió la segunda dispersión? Con la nación de Judá o la tribu de Judá. Siempre estando en el mismo contexto, hermano, los babilónicos, repito, los babilónicos ocasionaron la segunda persecución contra el pueblo hebreo, que en este caso, ¿cuántas tribus quedaban? 2, la tribu de Judá y la tribu de, si no me equivoco, la de Benjamín. Esas 2 tribus, hermano, fueron dispersas ¿a dónde? Hacia Babilonia. De Judá he llevado ¿a dónde, hermano? A Babilonia. Segunda dispersión. Tercer dispersión. Ocurre, hermanos, cuando Jesús, oiga bien, Jesús les dijo, atención, no se muevan de Jerusalén. ¿Se recuerdan ese contexto? Vámonos a Hechos 1:8 para entenderlo mejor. Hechos 1:8, y vamos a entender más fácil esto, para entender los contextos históricos. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Estaba profetizada esta persecución y esta dispersión? Sí. Repito, ¿estaba profetizada esta dispersión y esta persecución? Sí. ¿Quién lo dijo? Jesucristo, a través de que el Espíritu Santo iba a estar en medio de los perseguidos. Repito, ¿quién lo profetizó? Jesucristo. Se cree que en el día 40, esto lo vimos en el primer día de estudio bíblico, en el día 40, estando en el monte de las olivas o el de los olivos, Jesús les dice, oiga bien, no se muevan de Jerusalén. Mire que dice Hechos 1:8, ¿lo tenemos? Todos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén. Quedémonos hasta ahí. En Jerusalén,
a partir de ahí iba a ocurrir la tercera persecución, ¿se recuerdan? Primera, ¿quién fue? Las 10 tribus. Segunda fue las últimas 2 tribus. La tercera persecución fueron los cristianos. Ahora, ¿por qué? Porque cuando descendiera el Espíritu Santo, Él les iba a ayudar, oiga bien, a consolar el sufrimiento. Por eso la iglesia tenía que ser perseguida. Ahora entiende usted por qué la iglesia siempre padece cuando hay divisiones. Mire, cuando una iglesia es dividida por un escándalo moral, un ejemplo, esto se da bastante en otras iglesias. Tal vez en esta iglesia, gracias al Señor, nunca se ha dado. Pero hemos visto nosotros a través del campo misionero en la zona oriental, cuando una iglesia está floreciente, entonces viene Dios, permite una división para que se dispersen. Y muchas veces la congregación siempre siguen al que divide. Nunca se quedan con el que es víctima, siempre se van con el que divide. Entonces, por lo general, cuando se divide la obra, el mundo, oiga bien, para ellos somos espectáculo. ¿Por qué? Porque ellos ven y empiezan a ver los defectos de la iglesia. Lo que ellos no han visto es que de esa división, los que se han ido son los malos. No sé si me explico. Les voy a explicar. Todos entienden que es una purga. Cuando yo era chiquito, yo me robaba los chocolates de mi casa. Y mi papá un día le metió una purga al chocolate. Pero las purgas del Seguro Social de antes, hermano, las que de 1978, 79, unas purgas terribles, hermano. Pero no eran conocidas esas purgas, porque chocolate le daban a las mujeres embarazadas en los años 70, imagínense. Y a mí me zampan uno de mujer embarazada. Cuando me zamparon, me robé ese dulce yo, hermano. ¿Qué hizo la purga? Limpiar mi estómago. Atención. ¿Qué hace la purga? Limpiar él. Entonces Dios, cuando permite una división en una iglesia, ¿qué hace Dios? Mete una purga. ¿Por qué una purga? Porque limpia la iglesia y se van los elementos. Ahora entiende por qué hay iglesias divididas. Ahora entiende por qué a veces dicen, hermanos, quienes quieran congregarse en mí, allá en esta iglesia, dentro de unas 3 cuadras, 10 cuadras, 1 kilómetro, 2 kilómetros, no se preocupe, tranquilo, nosotros hagamos nuestro trabajo. Es más, glorifiquemos a Dios en decir, hermanos, los que se quieran congregar en aquella iglesia, vayan, tranquilos, nosotros no nos vamos a molestar. Pero la pregunta es, ¿y el que divide cómo termina? Y al final después la oveja, cuando se da cuenta de decir, y yo me fui siguiendo a este hombre o a esta persona y no tenía que haberla seguido, ¿saben qué? No es lo mismo como comer en calle como comer en casa. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a regresar. Y allá llega, va, buenas, Dios le bendiga, hermana. Así llega, como que es chero de campamento, va. Y todos así se le quedan bien. Y mire, y siempre la congregación sabe por qué se fue la persona. Y dice, y que no es este que se fue yendo aquel, siguiendo aquel. Sí, pero ahí déjenlo. Ustedes ténganle paciencia. Ahora aquel ya vino purgado. ¿Por qué purgado? Porque se dio cuenta que se fue siguiendo a la persona equivocada. Y cuando ustedes, oigan bien, dicen, vino fulano, debemos de recibirlo con alegría. No abrazarlo tampoco, porque seríamos demasiado hipócritas, sino que saludarle, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo le fue? Va, ya le conejo, le metió el gol. El otro va a decir, bien, le va a decir, mentira, no le va bien. Va a regresar consciente que se equivocó. Entonces, muchas veces las iglesias sirven como elemento de purga, porque los elementos malos se van. Ah, pero se llevó los diezmadores. Que se lo lleve, hermanos, tranquilo. Si es que nosotros no dependemos de los diezmadores, dependemos de la misericordia de ¿quién? Vaya pues. Así de sencillo. Mire, yo cuando entendí ese rollo de la... Yo decía, sí, mire, en Zacatecoluca había ese rollo yo fui testigo de ese rollo. Que el pastor dijo, hermano, y se llevó a la mitad de los diezmadores. Y él creyó que iba a dejar acabado al otro pastor. ¿Sabe qué hizo el otro pastor? Que se lo lleve, dijo. Bien recuerdo que Adrián González dijo que se lo lleve, dijo. Y yo le digo a Adrián, y no estaba abatido, le digo yo. Ve que no, me dijo. ¿Quién va a sostener la luz? Porque solo en la energía eléctrica no tenés idea, Tony. Tranquilo, le dije yo. Pues sí, para vos cuánto te salen. A mí me salen 5 pesos, le dije. ¿Y a vos? 950 pesos. ¿Yo dónde los voy a sacar? Deja que la gente se vaya. Y ustedes, hermanos, no contribuyan a decir, nosotros somos de los originales. Aquí no es que seamos originales.
Nosotros somos del cuerpo de Cristo, punto. Y también ellos. Pero dejemos que los otros maduren para que después vuelvan después de la división. Entonces, en este contexto que estamos leyendo, se cree que la tercera persecución se originó ¿en qué momento, hermano? Cuando la iglesia empezó a ser perseguida. Hermanos, la iglesia perseguida, ¿para qué era, hermano? Para que los apóstoles reaccionaran, y no reaccionaron, fíjense. Hermanos, cuando murió Jesús, ¿qué hicieron los apóstoles? Se fueron a esconder, ¿no es cierto, hermano? Y no tenían miedo, pues. ¿Y sabe a quién le tenían más miedo? A Saulo de Tarso, que ya vamos a hablar detenidamente quién es este señor. Ahora, siga leyendo conmigo. Mire qué dice. Ahora ahí mismo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, todos. Y me seréis testigos ¿en dónde? A partir de ahí iba a ocurrir la primera persecución. En este caso es la tercera, ¿se recuerdan? Porque de ese lugar iban a salir ¿quiénes? Los cristianos a dispersarse. ¿Por causa de qué, hermano? Del Evangelio de Cristo. ¿Quién cree que fue el primer mártir en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos? ¿Sabe quién fue? Esteban. El problema es que Esteban, miren, Esteban tenía un segundo. O sea que Esteban era el portavoz, como quien dice, soy la persona que Dios me ha elegido y me ha puesto al frente para dirigir a todas estas viudas y huérfanos, porque ellos dirigían dos tipos de ofrendas, la que recogían económicamente y la que repartían con canastos. Ese era el problema, de que había un problema de repartición, cosa que Pedro decía, pero las viudas quedan desatendidas, que se hagan cargo 7 varones, y entre esos 7 varones estaba ¿quién? Esteban. ¿Quién era el segundo a cargo de él? Felipe, que vamos a hablar la otra semana de él. Y sabe que no es él, mire, ¿sabe cuántos Felipes hay en la Biblia? Hay 4 Felipes en la Biblia, hermano. Entonces, ¿cuál Felipe es? ¿El apóstol? No, porque Felipe, ya bien, hermanos, era un diácono. Ya vamos a hablar de él más adelante. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que ahora la iglesia estaba enfrentando una persecución producto de qué, hermano? De que Jesús ya había muerto en la cruz y ahora los judíos estaban a favor de qué? De perseguir cristianos. Por eso la iglesia tenía que ser ¿de dónde? De Jerusalén. A partir después de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, la iglesia es perseguida. Siga leyendo más adelantito donde dice, en toda Judea. La pregunta es, ¿por qué Judea? Porque es la zona, oiga bien, está la sur y la zona norte. Atención, présteme tantito. La zona sur es la zona de abajo. La zona norte es la parte de arriba. La zona sur, ¿sabe dónde era, hermano? Donde era Beersheba, donde era Idumea, donde era Egipto. O sea, si venían persiguiendo a la iglesia, todos los que iban al sur, ¿a dónde corrían? A Egipto. Y lamentablemente, hermanos, eso pasa con el pueblo de Dios cuando es perseguido. Cuando las personas, mire, yo recuerdo un muchacho en el colegio de teología, que él llegó así, ¿ve? De repente yo estaba sentado y trájeme San por la par y el hombre así, y me le alejé yo. Y el hombre se me acercó más. ¿Y qué te pasa? Le dije yo. Quédate ahí, le dije yo. ¿Y qué te molesta? Sí, me molesta. Mire, profesora, él me está acercando y me está molestando y yo no sé quién es primera vez que viene. No, es que él viene ahorita, después le explico, hermano Tony. Sí, pero se me está pegando y no me gusta que se me peguen los hombres. Yo siempre tenía eso, hermano. No me gusta que imagine un varón que me vaya pegando. Pues ni las muchachas, pues el varón se me estaba pegando. Y de repente voy viendo que ese hombre venía perseguido por la justicia. O sea que el hombre era alguien que se había fugado de una Bartolina. Se fugó de la Bartolina y se pasan para el colegio de teología, huyendo. Y la profesora le habían dicho, ese hermano vino becado. Sí, porque él recibió la beca un año antes. El problema es que como se acordó de la beca del colegio de teología, ya lo venía persiguiendo la autoridad, se fue a esconder donde nosotros. Y mire que hombre, es que la sal cuando se le pega a uno también uno es salado. Saliendo del colegio de teología, la policía me mira a mí. Y yo pues sí, yo así abatido pues. Y el hombre se va al lado de la cafetería. Y le dijeron, vaya, mire, usted me dijo. ¿Yo qué le dije yo? Porque yo también tenía que responder. ¿Yo qué le dije yo? ¿Quién es el muchacho? No sé, le dije yo. Si lo van a perseguir, agárrenlo. Además, el pastor dice que todo el que esté en la iglesia no lo pueden capturar. ¿De dónde saqué esas palabras? No sé. El muchacho, hermano, se graduó. Cuando contó sus testimonios, ¿sabe qué dijo? Yo venía perseguido de las autoridades.
¿Por qué Dios detuvo a esas personas a que no le hicieran daño? Porque Dios vio el corazón. ¿Cuántas personas vendrán perseguidas a esta iglesia? Mire, unos vienen, no digo que sean ustedes, pero si es usted, no se sienta por aludido porque usted es. Supóngase que hay una orden de captura contra usted, ¿y usted a dónde cree que va a ir a meter? A la iglesia. Mire, si un día hay una orden de captura contra usted, véngase aquí, hombre, aquí no lo van a agarrar. Allá sí, aquí no. Ya poniendo pie afuera lo agarra. Dos, ¿por qué cree que la gente perseguida viene a las iglesias? Porque vienen buscando a Dios. Ahora entiende por qué esta gente perseguida se fue. Porque sabían que tenían que moverse. La zona de Judea es la parte, oiga bien, norte. Porque la parte norte, hermano, es donde estaba, ¿dónde, hermano? Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia y la zona de Pafos. Repito, geográficamente, hermano, había más lugar para irse a Europa. Recuerde que esos 3 lugares que le acabo de mencionar, Antioquía de Siria, que es la zona de Siria, donde está Damasco, hasta ahí llegó Pablo. Entonces Pablo, con la orden de captura, estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. Pero como se fueron para la zona de Judea, Pablo se fue siguiéndolos hasta llegar a la zona de Antioquía de Siria. Por eso es que en el capítulo 9 dice que en Antioquía de Siria él llevaba las cartas. Por eso va la secuencia geográfica e histórica. Son 2 elementos los que está tocando aquí: geográfica e histórica. Mire qué dice más adelantito. Y en Samaria, la palabra Samaria, ¿de dónde cree que viene esa palabra? Viene la palabra samaritano. Le voy a explicar, présteme atención. La palabra samaritano, ¿sabe qué significa? Mezclado. Por ejemplo, supóngase que yo y mi esposa somos judíos, hebreos, y llegaron los babilónicos y me separan de mi mujer. A mí me meten para la zona de Babel. Allá como judío, como exiliado, me meten a la zona de Babel, Babilonia. A mi esposa la meten en la zona del río Éufrates. Pero resulta que ella estando allá y yo estando en otro sector, nos mezclan. A ella le ponen un nombre árabe, ¿va? Y a mí me ponen una mujer etíope. Y tengo que convivir con ella. Porque yo no sé si mi esposa ya murió. Como mi familia fue separada, entonces viene que dicen los babilónicos: señores, si han vivido ustedes allá en Jerusalén, hagan tiendas acá. ¿Cuáles tiendas? Tiendas de campaña. Hagan viñedos, planten, aquí tienen un río, hagan plantillos, regadíos, hagan sectores agrícolas, críen animales, porque después de 70 años, repito, 70 años estuvo el pueblo hebreo. ¿En dónde? En Babilonia, como castigo de haber desobedecido a Dios. Entonces en esa diáspora, hermano, nos mezclaron. Y vengo yo, hermanos, y me caso con esa mujer etíope. Y mi esposa se casa con ese árabe. Y nuestros nuevos hijos, yo tengo un hijo mezclado. ¿Ahora entiende la palabra mezclado? De ese matrimonio se le llama matrimonio mixto. Y del matrimonio de mi esposa con el otro árabe, mixto. El problema es que yo ya nunca más la volví a ver a ella. Y por eso cuando regresamos a Jerusalén aparece el periodo de Esdras. Atención, Esdras. ¿Sabe qué dice Esdras? Aquí no queremos mezclados, váyanse para Samaria. ¿Por qué? Porque Samaria era el lugar donde tenían que vivir los mezclados. Ya éramos impuros. Y como impuros que éramos, ya no éramos de la raza 100% hebrea, porque ya veníamos contaminados. Y de ahí viene la otra palabra: perros. ¿Sabe usted cómo tratan los judíos a los samaritanos? Como perros los tratan. Imagínense, hermano, qué feo es que lo miren con desprecio. ¿A cuántos de ustedes lo han visto con desprecio cuando usted llega a un lugar? ¿Verdad que sí? ¿O se siente bien contento? No, vea. Usted bien, mire, bien uno nota con la mirada cuando usted no cae en ese lugar. La pregunta: ¿y qué anda haciendo ahí? Pues póngale un poco de mente esto. Mire, supóngase que un día domingo usted tiene que estar en un culto y que tiene que estar haciendo una fiesta de piñata de unos 15 años o de una fiesta infantil. Yo estoy de acuerdo que vaya a esas fiestas de esos niños. Pero usted en un día de culto a las 9, que es un servidor, y usted te zampada en una fiesta de piñata a esa hora, man. Ojalá le caiga el leñazo del piñatazo, ¿va? Como siempre agarrado. Y siempre, mire, siempre hay un video que miran el palo vuela y le va a caer el servidor, ¿va?
Imagínese que la gente diga, bueno, ¿y este qué está haciendo aquí que no es cristiano? ¿Vos? Sí, es de la iglesia, aquí no anda uniforme, pero mira cómo se mira, o sea, se lo van a acabar. Ese es un desprecio. Pero nosotros no debemos de ver con desprecio al que viene del mundo, ¿verdad? Ellos pueden vernos con desprecio a nosotros. Nosotros no debemos de devolver desprecio. ¿Qué tal si viene una persona nueva acá? ¿Cómo lo va a ver usted? Uy, ahí viene aquella, mira, uy, viniste para acá. No puede hacer eso. No puede hacer eso. ¿Sabe qué? Dios le va a juzgar a usted. Porque se supone que usted como hijo de Dios tiene que ir a saludarlo. Mire, ¿sabe que en San Carlos Lempa llegó la primera vez un homosexual? Llegó ahí. El de la cocina, el que nos hacía la cocina, Silverio. Mire, todos me quedan viendo a mí así. Y yo, ¿qué están viendo? Es que pastor, no compre comida ese hombre con las manos chuecas. Es que él me está cocinando. No me confunda, hermana. Le dije, es que mire, usted tiene que andar metiendo en ese comedor donde hay solo paganos. ¿Y usted qué es? Pues le dije yo. Y mire, ese hombre le decía, Silverio, vamos al culto. Don Tony, mire cómo me he visto. Mire los mates que yo hago. Usted sabe que soy yo. Llegué al culto, hombre. Y mire, un año insistiendo. Cada domingo llevaba la comida. Cuando viera el culto, ahí está su silla. ¿Cuál silla? Era una banca. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Hubo una demanda ahí. Llega el hombre, hermano, cuando se había puesto pantalones de hombre, hermano. Y ese día que llegó a la iglesia, se puso pantalones de varón. Se puso una camisa y el pelo medio se lo arregló así y se puso una cachucha. Y se sienta así y él esperaba. Y todos así, los de la congregación, esa era una congregación que era inmadura, todos así, ¿ven? El hombre se sintió mal cuando lo vieron, hombre. Y yo, hermanos, véanme para acá. Hasta que un día le pegué al púlpito, hermano, y todos voltearon a ver así. ¿Sabe que esa congregación, hermano, ya ninguna está? Solo 2 me quedaron y están enfermas. ¿Por qué cree que se fueron? Volvieron al mundo y sus hijos fueron homosexuales. Bye. Uno nunca sabe quién viene a la iglesia, hermano. Es más, y si usted sabe el pasado, mire, ¿cómo dicen? La herramienta de un creyente es el silencio. Mira, ¿quién vino? Cuidado, apártese de esos chambrosos y metidos. Porque esas personas, mira, allá está, mira cómo viene, con qué zapatos viene esa vieja, mira. ¿Por qué va a estar viendo los zapatos si viene la persona con un gran tacón así? Déjelo que venga así. Usted tiene que tener madurez, ¿para qué, hermanos? Para aceptar al que viene. Usted tiene que, mire, la obligación de un creyente es levantarse y darle la bienvenida. Hermano, bienvenido, dígale. Aunque sea impío, dígale, hermano, bienvenido, dígale. Pero usted imagínese, la persona que viene por primera vez, ¿qué espera una persona? Que por lo menos lo saluden, hombre. Que por lo menos alguien se levante, uno de ustedes, y le va a dar la mano y tal vez no lo abrace, solo dígale, hermano, nos da un gusto, un placer tenerlo. Y unos que los abrazan. A mí no me, mire, el primer día que llegué a la iglesia, una señora, hermano, me dijo yo, y así ve. Y como era gordita la señora, yo me precoyó así, ay, me agarró. Y yo delgadito, yo así sentí que no podía respirar. Cuando me soltó, bienvenido, ven, y me pescó y me fue a sentar adelante, a la par de la Lidia, la que se reía. Yo, y esta es la señora que se ríe, sí, ella la que, hermano, una mujer que me abrazó, un desconocido. Y ¿sabe qué más me llamó la atención? Que era servidora. ¿Por qué me abrazó esa mujer? Porque ella no tenía pensamientos carnales, tenía ojos espirituales como me vio. Así debemos de ser nosotros con la gente que venga desconocida. Y si usted ve a alguien desconocido, por lo menos, si no lo, mire, si lo vas a criticar, mejor váyase, cómprese una de esas Biblias que están ahí, hermano, y regálesela. Porque la palabra de Dios jamás regresa. Ya pues. Ahora, si eso pasó en Jerusalén, en esta diáspora, vámonos al capítulo 8 donde estábamos. 8:1. La cuarta persecución, ¿cuándo sucedió, hermanos? Sucedió cuando fue en el año 70, repito, en el año 70, en Jerusalén, cuando los romanos invaden.
Y eso vamos a hablar cuando lleguemos al capítulo 26, dentro de 5 años, hermano. Mire que dice, a ver, el pastor no me ha echado, es que el pastor quiere que vaya rápido. Yo no puedo ir rápido, pastor, le dije. Si esta carta, yo me tardé, hermano, esta carta, pero versículo por versículo y retroceder y entrar, yo me tardé 4 o 5 años. Y yo le digo, y Romanos, ¿con cuánto se va a echar usted? Mira, aquí con 1 año, no va a poder en 1 año, le dije yo. Se va a echar sus 2 o 3 años, le digo yo. Pero él dice que va a volar, no sé, yo no puedo, hermano, volar no puedo, soy muy gordito. Mire que dice 8:1. Y Saulo consentía en su... ¿De quién está hablando aquí? Del primer mártir llamado Esteban. ¿Quién era el segundo que estaba a cargo de los diáconos? Retroceda por favor, hermanos, en Hechos capítulo 11. Hechos 11, por favor. Más adelantito, hermano. Correcto, gracias, hermanito. Diecinueve. Y miren de quién está hablando aquí, hermano. La iglesia estaba siendo perseguida porque ellos no querían salir de Jerusalén. Segunda enseñanza. Ellos no querían salir de Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Entonces viene Dios, provoca una persecución, provoca una curva para que todos fuesen dispersos. Y mire que dice 11:19, ¿lo tenemos? Ahora bien, los que habían sido, ¿qué dice? Esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de ¿quién? Va, hasta ahí quedémonos. ¿Por qué Dios provocó la muerte de Esteban? Para que todos saliésemos a dar fruto. ¿Por qué vino la pandemia? Para demostrar quiénes son los que se quedaron, hermano. ¿Dónde están los que ya no están? Va. Repito la pregunta. ¿Dónde están los que ya no están? Mire, yo no sé, yo me acuerdo antes cuando el pastor Wilber tenía un don, hermano. Y eso yo no se lo envidié. Pero yo reconocí, hermano, que él tenía ese don. ¿Cuál era? Que él tenía un don de enseñanza. Y eso, hermano, mis respetos para ese tipo de personas, hermano. ¿Por qué? Porque yo no tenía eso. Él tenía un don de que cuando hablaba, hermano, empezaba a hacer una tripa chuca en el pizarrón. Claro, con su problema de su enfermedad le costaba, pero él hacía un esfuerzo por enseñar. Y todos así, mira. En el colegio de teología los tenía así a todos. ¿Y cómo es que el hombre tenía ese don? Porque él tenía paciencia para enseñar. Y un día le digo ya, mira Wilber, le digo yo, ¿y vos cómo haces para atender bien en tu turotado a la gente? Mira, me dijo, yo le pido al Señor que me dé don de enseñar. Yo cuando vine acá la primera vez, ¿sabe qué pensé yo? Si los hermanos la primera de vista, les voy a caer mal. Y mire, esta gente es seria, la del jueves, hermano. Mire, yo veo las caras de la foto cuando toman la foto. Chalo, toman la foto. Si este hermano es serio, digo yo. Esta hermana es seria, digo yo. Le gusta reírse, pero es serio también. Mire, hay fotos que les toman. Yo veo las fotos de ustedes, hermano. Por medio de la foto los conozco a ustedes. Yo les pido disculpas. Sí, ahora, lástima que hoy que salga rapidito el culto, me voy a ir para allá y les voy a dar la mano a los que nunca he saludado. ¿Por qué, hermano? Porque esta gente es seria. ¿Por qué digo seria? Formal. Es una gente que le gusta aprender. Y mire, siga leyendo. Pasaron hasta Fenicia. Mire hasta dónde fue la persecución. Jerusalén, mire, vaya conmigo, mire. Jerusalén salen dispersos. Pafos salen dispersos. Antioquía léalo por favor. Antioquía, dice Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahí habla de 3 lugares. Fenicia se le conoce como los pueblos del mar. Anoten esa frase. La palabra Fenicia se le conoce como los pueblos del mar, los que vivían en la zona de Filistea. Judíos que se habían ido dispersos a vivir en el mar. Es como que de los Tecojutes se vayan al puerto de la Libertad. De aquí dispersos, salgan para ¿dónde? Para el puerto de la Libertad. Y allá vivan en la libertad, en la zona costera.
A eso se está refiriendo a los fenicios. Los dispersos de la zona costera, los que se habían ido por la persecución. Sigue leyendo más adelantito, ¿qué dice? Chipre, ¿sabe qué es Chipre, hermano? Chipre es una isla. Y Chipre tiene dos divisiones, atención. Una está Salamina y la otra es Pafos, atención. Pafos ocurrió el incidente, oiga bien, donde Juan Marcos vio, donde Pablo le dice, Pablo de Tarso le dice, oh tú, le dice, ¿hasta cuándo cesarás de trastornar los caminos del Señor? Desde este momento le dice a Elimas el mago, Pablo le dice a Elimas el mago, y quedará ciego. Ahora la pregunta es, en Pafos sucede el incidente donde Pablo se enfrenta con una guerra espiritual. ¿Qué es una guerra espiritual? Guerra espiritual es, hermano, cuando Pablo, a través de un ayuno y oración, él empezó a orar para ver quiénes eran los opositores. ¿Sabe que es bueno hacer ayunos y oración para poder saber quiénes son los malos, hermano? Mire, si una persona ayuna, usted va a entender con un discernimiento quién es el malo contra usted. La primera señal de un malo contra una persona justa, cuando han hablado contra usted, mire, guárdeselo, porque esto yo lo aprendí a través de los ayunos. Cuando alguien habla a espaldas de usted, que es una persona hipócrita contra usted, y dice, hermana, Dios le bendiga, lo va a saludar. Y usted le saluda, hermana, Dios le bendiga, y usted con un gran puñal así, y el otro con un gran hacha, el otro también. Como no se quieren, pero la persona sabe que dice, qué hermano más hipócrita, cómo me vino a saludar acá y cómo me acaba allá afuera. Y uno bien sabe quién es el malo, ¿o no? Entonces, dígame, usted bien sabe el que se lo acaba, ¿verdad, hermano? ¿Cómo lo miran? ¿Va que bien sabe cómo lo miran? A mí cuando me miran con este cuerpo gordito, si este es mi cuerpo, no es el de ellos, hombre. Ay, no le queda bien el saco, ¿y cuál quiere que me ponga, pues? Es que el pantalón hasta aquí ¿y cómo quiere que me lo ponga aquí en el cuello? O sea, si este cuerpo es mío, déjeme mi cuerpo, hombre. Pero cuando a alguien yo le caigo mal, ¿sabe la primera señal que veo? Cuando yo lo miro a los ojos, lo primero que hace la persona es mirar hacia abajo. Ese es el malo. Primera señal cuando una persona ha hablado contra usted, mírelo así, Dios le bendiga, hermano. Lo va a ver nervioso, se va a trabar para hablar y lo primero que va a hacer es agachar la cabeza. Ese es el malo. Haga la prueba. Haga la prueba. Hágala aquí en la iglesia, la prueba, y ya va a ver cuántos malos van a salir. Es que mire, hermano, en las iglesias es donde debemos de tener más cuidado con esa gente. Porque no todos son hermanos. Hay gente que tiene corazón. Pero hay gente que, hermano, que si tuviera una espada, le vuela la cabeza a usted, se la vuela. Y el problema es que las personas debemos de tener un discernimiento. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Oh tú, generación mala, perversa, ¿hasta cuándo trastornarás los caminos del Señor? Desde este momento quedarás ciego. ¿Quién había quedado ciego cuando persiguió a la iglesia? Saulo, ¿verdad, hermano? Y mire cómo devolvió la moneda. Pregúntese, ¿por qué Pablo tenía poder? Porque él ya sabía que era ayunar. Y cuando uno descubre, el ayuno no es aguantar hambre, ya se lo dije, hermano. El ayuno es para buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pregúntele cómo llevas. Mire, yo hace poco descubrí alguna voluntad de Dios. La economía de todos, incluida la mía, hay una que está buena y a veces está mala. Así es, ¿verdad, hermano? No toda la economía suele floreciente, ¿no? Hay acabazones. Yo le preguntaba al Señor, y otra vez, ¿por qué volver a repetir este ciclo? Le digo yo. ¿Qué debo? Nada, me dijo. Entonces, ¿por qué me haces pasar por este sendero del problema que no me gusta? Le digo, es para que aprendas a depender más de mí, me dice. ¿Y sabe cómo es depender de Dios? Nosotros los pastores no tenemos empleos. Hay unos que sí tienen empleos, pero no tienen iglesia. Y hay otros que tienen iglesia, pero tienen una función doble, que está bien que la tengan, pero no van a poder ver la voluntad de Dios si están con dos canchas. Un pastor es entregado a la obra al 100%. Ese es el que depende de Dios, no depende de usted, depende de lo que Dios le da. Pregúntele a todos los pastores que tienen iglesias chiquititas. ¿De dónde cree que ellos sacan para los gastos? Viven de las iglesias, hermano. Ellos buscan la voluntad de Dios, ¿sabe cómo? Orando y ayunando. Yo recuerdo cuando Beatriz, cuando el primer día que llegamos a la iglesia, yo con pena, hermano,
así con pena. Y me dicen, ahora les presento al pastor, el de San Carlos Lempa. ¿Cómo que era premio que estaban presentando? Gran búho que estaban presentando, tecolote. Y yo así ve. Siguiente semana llegaron 5, después llegaron 2, después no llegó nadie. ¿Y sabe cuánto había de ofrenda? Una cora usted. ¿Y qué vamos a comer? Le decía a Beatriz. Y mi Beatriz me decía, tranquila, me decía, si vos eres el pastor, vos seguís predicando. Pues ni esta mujer, dije yo, que no se da cuenta lo que nos han puesto. Y hoy que vamos, y llega una señora, bien, recuerda señora, hermana Beatriz, aquí le traigo un par de jotes. Y una gran manojo de jotes, hermano. Yo decía, y eso es depender de Dios, decía yo así. Sí. Y mi esposa feliz haciéndolos con huevitos. Y yo, ay no, volado, no me gusta, pero el hambre, hermano. Depender de Dios es cuando usted está mal económicamente y espera que Dios lo bendiga. Mire, hay un hermano, no ha venido el hermano, dice el hermano que estando aquí en el culto, dice que se fue pensando, Señor, ¿y hoy cómo voy a hacer en la casa? Tengo que llevar el pisto porque no tienen con qué comer mis hijos, digo, saliendo del culto de jueves iba. Y dice que él se fue viendo por el suelo para ver si encontraba algo. Y dice que cuando llegó a la colonia, dice que el Señor le puso en su corazón, ándate por este pasaje, Señor, ella es peligrosa, ándate por ese. La voz le decía. Y se va a ver el hermano así, mira. Y estaban agarrando, los tenían así todos en la pared, todos los policías. Y el hermano así, me van a agarrar a mí, dijo él. Y dice que la voz, él no hermano, debía el arrendamiento del local 3 meses. La compañera de vida le dijo, si no traes comida, así se lo dijo, anda al culto, a ver si algún hermano te da, le dijo. Y el hermano dice que, ayúdame Señor, en ayuno. Y dice que cuando vio en el suelo, vio un bulto. Y el Señor le dijo, agárralo, pero es un volado de chicle, agárralo, le dijo. Y lo agarra y eran billetes de $100, hermano. Los hombres esos quizás, en la corrida de los que tenían en la pared, tiraron el pisto. Y él lo agarró. Y el policía le queda viendo. ¿Y qué andas haciendo aquí? Nada, aquí el Señor me ha mandado. Párese a la pared allá también. A él lo ponen a la pared a él ahí. Y le vieron la Biblia. Ah, no es hermano, dijo. Vaya ese hermano, le dijo. Mire, este pistón es suyo, le dijo. ¿Cómo no? Dijo él. Cinco meses. Pagó los 3 meses. ¿Y sabe qué le dijo la esposa? ¿Cómo hiciste? Busque la voluntad de Dios. Cuando no hay dinero en la casa, ¿sabe qué tiene que hacer usted, hermano? Es que la iglesia está siendo perseguida. Hermano, cuando un esposo le está haciendo la vida imposible a usted, o una esposa le está haciendo la vida imposible a usted, o sus hijos le estén haciendo la vida a cuadros, que ya la tiene cuadrada la cara suya, no haga nada. Solo haga esto, hermano. Señor, ten misericordia de esta porque yo estoy buscando tu voluntad y este me está provocando. Señor, no le tomes en cuenta la malcriadeza de este o de esta. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Le va a mandar la provisión. Yo me pregunto, Dios, hermano, le ha dado a usted desayuno este día, almorzó y viene la cena. Si después de aquí se van a ir para el segundo round. ¿Por qué nosotros dependemos de? Porque la iglesia tiene que ser probada. Si esta iglesia fue perseguida, hermanos, ellos no tenían economía, habían perdido a sus seres queridos, habían perdido a su líder Esteban, habían perdido personas que amaban. ¿Sabe qué tuvo que hacer Esteban? Dejarse matar. Y a través de la muerte de Esteban, hermano, se multiplicó más la iglesia, hermanos. Mientras más pruebas vengan a esta iglesia, hermano, más bendición hay en su casa. Cuando no tenga empleo, Dios le va a dar una. ¿Y cuándo? Usted no se preocupe, no ha dejado de comer todavía. Cuando ya usted encuentre empleo, la provisión se acaba ahí. ¿Saben? Lo voy a retomar a Egipto. Dice que cuando los hebreos salieron al desierto, dice que Dios les mandó un maná. ¿Se recuerdan? El maná era que ellos no trabajaban, sino que solo salían a recogerlo, como que eran bolitos de cajuelitas de cornflakes.
Pero como siempre había gente más interesada, más cosas serias, agarraban 3, 4, se les podría. ¿Y sabe cuándo cesó el maná? Cuando pasaron a la tierra prometida. Ahorita que no tiene empleo, tranquilo, Dios le va a mandar cuervos. Pregúntenle a Elías. Vaya, ya somos 2. A mí me mandaban cuervos. Una señora llegaba así, me decía, mire pastor, aquí le traigo un pan dulce, me decía. Y yo, pan dulce, gracias hermana, me voy a llenar de azúcar, decía yo. Y mi hija, las 2 chiquitas, venían comiendo pan dulce, llenándose los dedos. Niñas, no lo coman así, hombre, respeten que se vaya la hermana. Ay, más se lo comían. Y mandaba al día siguiente la misma señora. Y un día me dice la señora, pastor, yo no soy cuervo, me dijo. No me confunda con los cuervos, me dijo. Es que yo dije un día en un culto que solo los cuervos traen cosas, pero yo no soy cuervo, me dijo. Otro día otra hermana me llevó pescado. Otro día una hermana me llevó tomates. Otro día, hermano, ¿de qué no dependía la voluntad de Dios? Siendo pastor. Y usted se da cuenta, hermanos, que los pastores no estamos para pedirles a la congregación. Jamás les vamos a pedir a ustedes, hermano. Jamás. ¿Por qué? Porque entonces le estamos diciendo inútil a Dios, hermanos. Usted jamás le pida al mundo, pídale a Dios. Señor, ayúdame. Mire, llórele. Mire, yo hace poco con mi esposa me dice, doblemos rodillas. Me duelen, le digo yo. Doblemos rodillas. Vaya pues, le digo. Pues si ella es galán, ¿por qué se quita pechita y no le duelen las patas? Man? Y yo así, mira, como truenan las rodillas. Man. Poneme una almohada, le digo, aguante, me dijo. Mujer esta, dije yo. Y viene mi esposa, tiene una cosa, que ella ahora de media hora, 1 hora, man. Yo, hermano, ya no aguantaba, me tiré así las manos al mueble. Dormidas. Pero vea, ¿sabe qué hizo Dios al día siguiente? Me dice el pastor de Rosario, de La Paz. Tony, y yo, ¿quién habla? Roberto, de Rosario La Paz, me dijo. ¿Qué tal, Roberto? Mira, quiero que vengas a predicar, me dijo. Está bien, le dije yo. Y ahí te van a atender los hermanos. Pedí lo que querrás, me dijo. Sí, le dije yo. Sí, le dije. Hermano, comí de todo ahí. Y todavía me dice, ¿y tus niñas? Aquí está, pastor. Mamá me dijo, hermanos, con eso arreglé el aire acondicionador. ¿Por qué cree que Dios hace esas cosas? Porque nosotros no les pedimos a la gente, le pedimos a Dios. O sea, usted tiene que aprender a decirle, Señor, no tengo para comer. Mis hijos no tienen para sus estudios. Me van a sacar de este local, de esta casa. No tengo casa, Señor. Señor, mis hijas están enfermas, necesitan el medicamento. Doble rodillas, hombre. Porque la iglesia está siendo perseguida. ¿Y para qué son las persecuciones? Para probar su fe. O sea, no se sientan, mire, las pruebas de vez en cuando, hermano, traen premio. Pero hay pruebas que no, hermano. Hay pruebas que es un desierto, que usted está caminando, está comiendo, está caminando, está comiendo. Pero usted estaba tranquilo. Mire, le voy a dar una lección. ¿Tiene usted enemigos en el trabajo? O donde usted trabaja. Supóngase que yo tengo un puesto de mercado. Póngale, porque aquí hay varias gente que tienen puesto de mercado. Usted sabe que el local acá y el otro local le tienen envidia, ¿o no? Dígale al Señor, Señor, bendecílas a ellas. Haga esta prueba. Bendecí a esta señora que yo no sé, Señor, me tiene una envidia. Yo, ¿qué le he hecho, Señor? Doblado de rodillas. Bendecí a esa señora, Señor. Todos los días, hermano. Bendecí a esa señora. ¿Sabe qué va a hacer Dios? ¿Le va a bendecir más a usted? De repente usted siempre va a tener. Y sabe que el envidioso, el malo, ¿qué va a llegar? Va a llegar a donde usted. Y le va a decir, mire, me podía regalar para un plato de comida. El que le tuvo envidia a usted. Y usted agarre, le va a decir así. ¿Y qué tal si esa persona después se hace amiga suya? ¿Y qué tal si esa persona después de esa persecución lo trae a la iglesia? ¿No es cierto que la persecución trae salvación? Pregúntese, ¿cómo usted viendo los pies de Cristo? Perseguidos, señores. Todos vinieron con nadie vino bendecido. Vinieron macheteados, vinieron levantados de a metro. Muchos de ustedes Dios los trajo con pruebas duras, hermanos. ¿Y cómo lo tiene ahora? Vaya.
entonces la persecución que no nos abata. Antioquía de Siria. ¿Y sabe qué? Pafos y Salamina, repito. Pafos es el lugar donde ocurrió el encuentro, donde Pablo le dijo quedará ciego a Bar Jesús o Elimas. Y Salamina, atención, Salamina era el hogar de Bernabé. Atención, hermano, porque más adelante vamos a entender esto. Era el hogar de Bernabé, Salamina. ¿Por qué? Porque era Chipre. Vámonos por favor a Hechos, capítulo 4. Versículo 36. Estamos tocando el enfoque bíblico, hermanos. Hechos 4:36. Correcto, Hechos 4:36. Por eso se llama estudio bíblico, porque estamos estudiando la geografía, el personaje y de quién estamos hablando. Mire qué dice, Hechos 4:36, todos. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, este era apóstol, Felipe era diácono. El que fue martirizado, ¿cómo se llamaba? Esteban fue martirizado, era diácono. Estamos hablando de un apóstol, todos. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, Bernabé, todos, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de. Ahora, ¿sabe qué hacían en Chipre? Este es un conocimiento que quiero que lo adquiera. Chipre era la ciudad, oiga bien hermano, donde se hacían las especias. Por ejemplo, el achote. Porque el achote, hermanos, era bastante caro en aquel entonces. Y la añelina, dos cosas, el achote y la añelina. Se cree que la familia de Bernabé tenían plata, pero cuando venían tiempos de escasez, toda la gente que era de Jerusalén iban a Chipre a recoger bendición. Usted, hermano, cuando enfrente una escasez económica, ponga su palabra en su mente, la iglesia perseguida. ¿Por qué Dios permite que la iglesia sea perseguida con las finanzas suyas y las mías? Para que usted no aprenda a confiar en el dinero. Porque uno pone la confianza, ay, mañana me van a poner unos centavos, no le cayó nada. Usted siempre dice, ay, ojalá mi hija se acuerde de mí, que ya viene el 30 y ya estoy ahorita rayado, aruñando estoy ahorita, ¿no es cierto? Y la remesa no llegó. ¿Vale? Qué terrible, hermanos, que usted dice, ay, ¿y hoy cómo voy a hacer para la luz? Hermanos, gloria a Dios, le quitan la luz, hombre. Y por eso no va a dormir. Mire, yo cuando oiga las escaleras, clan, 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 las escaleras, esas escaleras, yo le digo, a saber a quiénes van a quitarlas si están en la casa de nosotros. Y mis hijas así, ¿ve? No es aquí, papá, es la casa del vecino. Ay, pero yo voy al día, digo yo. Gracias a Dios. Y cuando me han quitado la luz, ¿sabe qué hago yo? Yo, toda la gente, no sé por qué, no sé si ustedes o yo, toda la gente sale a ver. Le quitaron la luz. No, se equivocaron de dueño. Lo que pasa es que el otro vecino se la tenían que quitar y me la quitaron a mí. Va, salida olímpica, va. Tras quitan la luz. ¿Y por qué se va a avergonzar? Pues? ¿Por qué usted salga normal? Ríase, jajaja, ríase. La pregunta es, ¿acaso Dios no le va a mandar para pagar eso? Ay, entonces, ¿por qué se va a afligir? Pues, ¿sabe que el afligirse por las persecuciones, por las preocupaciones, usted se va a enfermar? Mire, a los que van a echar mañana, a los que están en sus trabajos, los que van a echar mañana, ya viene diciembre, ya viene la indemnización, hombre. Vas a tener vacaciones noviembre y diciembre. Y en enero viene trabajo nuevo con mejor salario, vaya. Ay, mamá, el aguinaldo, hermano, lo van a despedir mañana. Son vacaciones. Es que usted dice, ¿y hoy cómo es? Es que usted depende de Dios, hermano. ¿Y por qué va a poner la confianza en el jefe? ¿Y que acaso el jefe, si ese jefe ni lo quiere usted? Ese jefe quiere explotarlo, pero ¿qué tiene que hacer usted? Es que quien meta en su cabeza esto, quien me dio el empleo, ¿quién fue? No los hombres, hermano. Y el día que lo echen, hermano, es porque Dios lo va a decidir, hermano. Así que tranquilo si lo echan mañana. Mire, recomendación, si lo expulsan mañana, lo echan del trabajo mañana, agarras y lleve a su familia al mar, lléveselo. Vayan en su carro, váyanse al puerto de la Libertad que está lloviendo. Viera qué bonito es las olas cuando está lloviendo.
y métase un rato ahí al agua, tal vez caiga un rayo. Mire, el problema es, hermanos, que cuando usted va al mar, ¿sabe usted que Dios le da una belleza? Y dice, qué rico es estar aquí. ¿Hace cuánto usted no ha ido al mar? Vaya mañana, que después que le echen. ¿Verdad? Era trabado ahí. Yo le hago un experimento. Yo eso siempre lo hago con mi familia. Siempre los días lunes, cuando podemos, le digo a las niñas, no van a ir al colegio. Yeah. ¿Para dónde vamos, papá? ¿Al mar? Sí. Nos vamos en el mar en el carro. ¿Y qué llevamos de comida? Nada. Y el pastor Vladi nos tiene una gran sopa de Maggi, pero es sopa. Le echa huevo, le echa chorizo, como que sopa de bolo, pero ahí lo comiendo. Comemos, nos bañamos en el mar y le digo a Vladi, mira Vladi, porque es un pastor, un amigo mío, mira Vladi, ¿y cómo vamos a hacer para la cena? Ya encargamos las 50 pupusas, pastor, 20 son suyas, gracias, le digo yo. Comemos y a las 2 de la mañana aparecemos a la casa. Y toda la gente, ¿y cómo hacen esto? Es que dependemos de Dios. Usted depende de Dios. ¿Quién le va a dar el estudio? ¿Quién va a ser? Jóvenes, y con esto quiero cerrar por lo de la universidad. Ahorita hago una prueba. Los que no están estudiando. Hablo de los que no están estudiando. Y hablo de los viejitos que quieren estudiar. Los de 30, 40 y 50 y los 70 con las escupidas y quiere estudiar, métase en este rollo. Atención, señores. Usted ahorita va a decir, si no tengo el pisto. Así va a decir usted, no tengo el pisto. Estamos en octubre. Ya pasado mañana es octubre. Las universidades van a lanzar sus ofertas de carreras. Váyase esta semana, por fe, atención. Si no lo hace, ahí va a estar sentado y no va a hacer nada. Yo le hice así, le dije a mi esposa, voy a ir a la universidad. ¿Y con qué pisto? No tengo, voy a ir, le dije yo. Y me voy a la tecnológica, hermano. Jóvenes, yo ya tengo 50 años. Llego a la universidad y todos los bichos así me quedan viendo. Y con un cuaderno que era una agenda, como que yo iba a estudiar yo. Y varios me dijeron, y este que no es aquel, el que es pastor, así oí yo. Y hubo alguien que dijo, pero los pastores siempre roban y vienen acabados, dijo. Yo no dije nada. Y pregunten en la administración cuánto es el ciclo para enero. Mira, ahorita estamos en oferta académica. ¿Qué quiere estudiar? Quiero terminar mis estudios de la carrera de ciencias jurídicas, le dije yo. Vaya, mire, solo en matrícula son 230 y mil, una suma. Vaya a pagar esto y si puede venir en enero. ¿Sabe qué le dije al Señor? Mi esposa, ¿sabe qué me dijo? Vamos a orar de rodillas. Salí de la universidad. En la noche nos pusimos a hacer el altar familiar. Jóvenes, esta es lección para ustedes, hermano. Y yo ahí no oré de rodillas, ella sí, yo no. Y yo sentado le decía con lágrimas, Señor, déjame terminar mis estudios. Quiero cerrar este capítulo moral. Y yo con lágrimas. A la tercera semana, diciendo el altar familiar, la llamada de la central. Vaya, me dijeron, aquí está el pisto, vaya a inscribirse. ¿Quién le dijo a esta persona que yo tenía? Nadie, fue Dios. El problema es que el pisto se acaba, ¿verdad, hermano? Y el siguiente me viene montado, ¿verdad? Y me dicen, mire, hemos descubierto que usted ha dejado de estudiar y no acabo de venir, pues le digo. Gran ciencia, ¿vale? Digo yo. No, es que mire, usted se ha confundido, compañero. Le tenemos una oferta. Usted tiene un descuento de un 30% porque es un alumno de que estudió en el 2000 y han pasado más de 15 años, 16 años y no ha estudiado. ¿Y qué me quiere decir? Usted va a pagar 20 pesos mensual, me dijo. ¿En serio? Le dije yo. Pero esta es la tecnológica. ¿Y dónde es? Pues me dijo. Pero es que yo, mire, ¿a dónde los cancelo? Le dije. Cancelé 20 durante 2 años. 20 pesos. Y la matrícula, ¿sabe cuándo me salía? 80 pesos usted. Y se muere el doctor, el pastor general, se muere usted. Y yo, ¿qué voy a hacer? Pues si las bolas venían de allá. Y el pastor, yo no sé, le dije yo. Y de repente mi papá me dice, mira, me dijo, ¿y cómo vas a hacer? Me dijo, ¿de qué, papá? Y no estás estudiando, pues. No me escupa, papá, le dije. Porque me está escupiendo mi papá. Entonces cuando hablaba de escupir, y yo, papá, no me escupa, le digo. Mira, me dijo,
Cuando te amparan preso, me dijo, vení para acá, me dijo. Cuando te amparan preso, vos me pagaste una deuda, ¿te acordás? Me dijo. ¿Cuál deuda, papá? ¿Me pagaste unos centavos? Papá, pero eran colones. En dólares son como 3,000, me dijo. Ahí están esos 3,000, termina lo que hace falta es pagar. Pero sí, la universidad, no lo vas a tocar para tu familia, la universidad, me dijo. Pregunta, ¿quién mandó ese dinero? ¿Quién? Jóvenes, hay algo imposible para Dios, jóvenes. Hermanos y hermanas que quieren estudiar, los adultos, ¿hay algo imposible para Dios? Entonces solo doblemos rodillas. Y si usted tiene un papá y su mamá que no tienen el dinero, dígale así, joven. O si usted no tiene papá o mamá, joven, dígale, yo quisiera tener un papá como aquel que le dan los estudios. Yo no tengo papá, pero tú eres mi papá, dígale. Y si puede agregarle un par de lágrimas, así, lágrimas pero con sentimiento. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Las bolas vienen en enero, señores. Le hago un reto. En su Biblia hay una página al final que mi pastor me enseñó. Siempre mi pastor, aquí está mi petición. Lo bueno es que no la ven todos. Solo yo sé en clave está aquí. Esa petición está a punto de cumplirse. ¿Por qué? Porque le puse fecha con lápiz y le puse mi petición. Y así estoy, mi hermano. Así estoy ya que eso se cumpla. Pero la pregunta es, ¿qué ha pasado con las contestaciones de la iglesia perseguida? Dios mira un corazón contrito y humillado. Dígale, Señor. Y si puede, mire, yo sé que los que son, aquí hay varios que somos gorditos, mire, pongo una almohada, men. Se le van a dormir las paternas, men. Pero ¿sabe qué? Cuando ya no aguante, tíresela así, así para que no le dé la espalda y pida que le ayuden a que lo levanten. Que lo vea Dios como está. Y cuando esté cantando aquella alabanza que diga, gracias, cuando esté cantando, usted va a sentir un nudo acá. Eso significa que ha llegado al corazón de Dios. Ahí meta la sanidad, meta la economía, meta los pleitos que le quieren hacer, meta el que lo ha amenazado, meta todo lo que quiera, porque solo Dios contesta lo imposible para hacer lo posible al cuerpo o a la iglesia perseguida. Vamos a orar, hermanos.